Bueno, voy a comenzar con esta ponencia que he titulado Rompiendo el Silencio, que es uno de los primeros caminos que hemos aprendido como feministas. Las mujeres en las artes escénicas hemos padecido a lo largo de la historia de la humanidad el acoso y abuso patriarcal. Nuestros oficios de cantantes y bailarinas nos convierten fácilmente en el objeto del deseo de violadores y pederastas que se creen poseedores de la vida de las mujeres. Así lo registran diversas fuentes documentales que van desde las Sagradas Escrituras hasta las 1001 noches. En el terreno de la música de concierto también lo registran los argumentos de las grandes óperas como La Traviata de Giuseppe Verdi o Goseck de Alban Berg. Y el contenido de muchas de las letras y canciones populares en la actualidad, en donde la trata y la prostitución es normalizada y que años más tarde serían analizadas por las teóricas de los estudios de género en la música como Marcia Citron y Susan McClary. Son historias milenarias repetidas al infinito que hoy rompen su silencio para compartir su testimonio. Mi incursión en la música comenzó desde los 4 años y durante mi adolescencia se vinculó con mi militancia política. Así, se me conoció por ofrecer conciertos que incluían música tradicional de México y Latinoamérica, música de protesta y composiciones propias sobre temas políticos y sociales, como mi composición La Huelga del 8 sobre un texto de Pablo Neruda dedicada a los trabajadores. Más tarde, ya siendo feminista, conformé un grupo musical constituido por mujeres, ya que en los grupos mixtos a las mujeres se nos daba un lugar secundario, tocando instrumentos de percusión o haciendo coros irrelevantes, respondiendo así a los estereotipos que el patriarcado ha impuesto a las mujeres que nos dedicamos a la música, los cuales siguen prevaleciendo en la actualidad. Además de la música de concierto, de la música tradicional mexicana, de la música alternativa y de propuesta, en México existían en esos años, en el medio artístico comercial, unas propuestas que representaba Televisa, desde luego, y algunas estaciones de radio comercial. Y estas prometían un triunfo y un estrellato para las y los artistas. Alguna vez a mis 16 años fui con un representante de este medio comercial y nos dijo a mí y a mi compañera del dueto, están muy chiquitas para este tipo de situaciones, no las quiero exponer, mejor váyase. Años más tarde, conformé un grupo de mujeres y un poco más numeroso, y fuimos contratadas por un restaurante de comida mexicana en el lejano oriente. A nuestra llegada a la ciudad, después de un viaje de 18 horas, nos hospedaron en el hotel más lujoso del sitio. Al día siguiente, nos trasladaron a la ciudad en donde nos recibió la empresaria que nos contrató. Ella nos explicó las condiciones del contrato en inglés. La primera irregularidad fue que una de las integrantes del grupo, quien fue con el contacto inicial, cobró una cantidad adicional para llevar al grupo, cantidad que jamás había sido acordada por nosotros. Al día siguiente continuamos un viaje relámpago para tramitar nuestras visas. En esos años, Corea padecía la resaca de la ocupación japonesa y la guerra entre las dos Coreas, con lo cual, al pasar por la embajada de Estados Unidos, un soldado nos apuntó al pecho. Ante el sorprendente hecho, porque comprenderán que en México no sucede esto cuando pasas por ninguna de las embajadas, incluida la de los Estados Unidos, levantamos las manos inmediatamente en son de paz. Por fortuna, el soldado norteamericano entendió lo que de pacífico tenía el gesto y nos permitió alejarnos. Así es que logramos salir ilesas de la emblemática embajada, continuamente repudiada por las democracias. A nuestro regreso a la ciudad, la empresaria nos quitó el pasaporte de forma definitiva y nos ubicó en un departamento poco usual en la isla, ya que contaba con 3 habitaciones, cocina y un elegante comedor negro. Trabajábamos de las 10 de la noche a las 2 de la mañana ofreciendo 4 conciertos de media hora de música tradicional latinoamericana.
Lamentablemente para los orientales, la música tradicional de México se reducía a las canciones románticas del tío Los Panchos, con lo cual tuvimos que cambiar todo el repertorio para incluir canciones que respondían al estereotipo de lo mexicano. También nos llevaron a diferentes shows para que nuestro show cumpliera con las expectativas comerciales que ellos tenían. El idioma fue la principal frontera, ya que teníamos que hablar en inglés orientalizado, bastante difícil de entender, para expresar nuestras necesidades, y aunque ganábamos un buen sueldo y contábamos con un departamento y transporte, el lugar en donde trabajábamos tenía una parte oscura que con el tiempo comenzaríamos a comprender. Los 2 primeros días transcurrieron sin novedades, pero a nuestro regreso encontramos a un hombre vestido de traje negro con 2 mujeres y un perrillo blanco pequinés en nuestro departamento, mismo que a nuestra llegada se retiraron por fortuna. Esta situación nos hizo sentir inseguras y le comunicamos esto a nuestro manager para que pudiera atender semejante irregularidad. Al día siguiente, nos ubicaron en la mesa del fondo del restaurante para esperar nuestro turno. De pronto vimos entrar al mismo hombre de traje negro del día anterior y a las 2 mujeres con el perrillo pequinés recién salido de la peluquería. De pronto, la música ambiental desapareció de escena y un silencio poco amable se apoderó del lugar. Un hombre de pelo rizado, al que llamaban papá, comenzó a gritarle al hombre de negro, quien se arrodilló a sus pies. El papá pasó de los gritos a las patadas directas al rostro y el hombre de negro comenzó a suplicar llorando. Seguramente algún tipo de perdón que solo entendíamos por sus gestos. El delicado piso de maderas finas se tiñó de rojo y nosotras, con el corazón en la boca, nos arrodillamos bajo la mesa, junto con las 2 mujeres y el perrillo blanco que temblaba en silencio. Pero la golpiza no tenía fin y el hombre de negro ensangrentado se volvía a levantar para suplicar por su vida y más tardaba en levantarse que en ser derribado a patadas directas al rostro. Los minutos transcurrían como horas interminables cuando nuestro manager se pudo acercar arrodillado por nosotras y nos sacó del restaurante a hurtadillas. Esa noche, comprenderán, nos costó mucho trabajo dormir. Al día siguiente, nuestro manager nos cambió de departamento explicando que nada nos pasaría porque en ese lugar los músicos tienen jerarquías y esto era muy importante porque también estaba estipulado en el contrato de la empresa que nos había contratado. Eso les impedía hacernos daño o prostituirnos, situación que le debo agradecer al noble oficio de músico que escogí como misión en la vida. Durante los días transcurrieron en el restaurante, en este restaurante, entendimos que se reunía en ese restaurante la mafia, cuyos integrantes podíamos identificar porque les faltaba un dedo en las manos. A los 2 meses volvimos nuevamente por la visa, pero a nuestro regreso nos bajaron el sueldo y nos obligaron a firmar un contrato que no pudimos leer porque estaba escrito en kanjis. Es decir, ni siquiera estaba escrito en inglés. Nos volvieron a quitar el pasaporte y nos quedamos 2 meses más que teníamos que cumplir obligatoriamente. Lo único que nos quedaba era disfrutar del viaje y evitar el trato directo con los integrantes de la mafia. Descansábamos los domingos. Sin embargo, un amigo de la integrante que nos trajo a Oriente nos ofreció trabajar en su bar, ubicado en una provincia cercana. Los comensales habían sido víctimas de las bombas atómicas y en sus cuerpos mutilados pudimos observar los estragos de la guerra nuclear, ya que tenían malformaciones congénitas e incluso tuvimos que aprender a hablar el lenguaje de señas. El amigo fue solidario y, como en el restaurante de comida mexicana, respetó nuestro estatus de músicas, ya que jamás nos obligó a prostituirnos y, por lo contrario, en algunas ocasiones nos defendió. El bar era atendido por un grupo de 3 filipinas que trabajaban sirviendo copas y entreteniendo a los clientes con las que en los pocos días aprendimos a comunicarnos con la mirada. En ese lugar
se acostumbraba a pedir propina al final del espectáculo, pero un día me acerqué a uno de los comensales y para mi sorpresa se abrió la bargueta y se sacó el penny. Tomé una copa de hielos en la mano y miré a mi amigo para buscar su aprobación. Él entendió rápidamente mis intenciones y por fin pude desahogar mi indignación y tirarle una copa de hielos en el penny al fulano, hecho que fue muy aplaudido por todos los comensales, las filipinas y nuestro propio amigo. Otro día, un fulano comenzó a hostigarme en su idioma, el cual entendí, porque el lenguaje de la violencia es universal. Con el hígado destrozado y las palabras atoradas en la garganta, le comenté a mi compañera: en estos casos no sé qué hacer, si tener paciencia o darle un putazo a este hijo de la chingada. La filipina me contestó en español: tener paciencia. Su respuesta en español me conmovió y recordé que los filipinos fueron conquistados por los españoles, por lo que compartíamos algunas palabras que nos permitieron sobrevivir, justamente paciencia. Pero nuestro amigo no era el angelito defensor de las mujeres que nos había mostrado. A los pocos días las filipinas nos contaron que las habían contratado a través de anuncios publicitarios en diarios en donde se les ofrecía un trabajo de oficina. Al llegar, igual que a nosotras, les quitaban los pasaportes, los boletos de regreso de avión y las encerraban sin alimentos. El amigo las tuvo encerradas por días sin comer y a golpes las obligaba a tener relaciones sexuales con él y con los clientes. Ellas nos mostraron entonces los golpes y cicatrices entre lágrimas, retazos de español, filipino y pedacitos de inglés. Debo decir también que las mujeres latinoamericanas nos reuníamos en un restaurante brasileño en donde podíamos compartir nuestras experiencias, especialmente brasileñas, colombianas y mexicanas, además de conocer a representantes del movimiento feminista en Oriente y amantes del idioma español que nos ayudaron emocionalmente. Pero en esos años no contábamos con los instrumentos jurídicos ni las redes internacionales para prevenir y erradicar la trata y la prostitución, además de tener encima los usos y costumbres adversos para las mujeres en estas sociedades. Por ejemplo, las mujeres deben de caminar 3 metros detrás de los hombres, atenderlos, pagar todos los gastos y jamás mirarlos a los ojos, además de tener que tolerar la infidelidad, ya que se les tenía permitido tener 2 o 3 mujeres. Pasaron los 2 meses reglamentarios y se acercó el tiempo de renovar el pasaporte. Nos llevaron a la oficina de la empresaria, que nos dijo que podíamos continuar trabajando si lo deseábamos bajo las mismas condiciones. En ese momento la enfrenté con toda mi energía y le pedí que me regresara el billete de avión de regreso, cuya fecha se acercaba, y que me regresara nuestro pasaporte, nos regresara todos los pasaportes. Por fortuna, me vio tan enojada que nos dejó ir. Cuando nos despedimos, el Papa, el jefe de la mafia, intentó seducir a una de las compañeras del grupo, pero por fortuna no la forzó a nada y pudimos regresar sanas y salvas. A mi regreso a México, pude detectar que algunos restaurantes orientales de la Ciudad de México estaban vinculados con este modus operandi. En ese entonces también se realizó el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe en Cuernavaca, en el que expuse la necesidad de incluir grupos feministas de Oriente que atendieran la grave problemática de tráfico de mujeres en las que estábamos inmersas tanto las mexicanas como las latinoamericanas y desde luego las mujeres orientales. Fue una de las principales razones por las que más adelante constituí el colectivo de Mujeres en la Música, Asociación Civil, para poder realizar, además en el acta constitutiva dice que también ofrecemos pues asesoría legal y poder luchar para que se hicieran leyes y se transformaran estas situaciones. Internacionalmente, las mujeres en la música hemos inventado una rica gama de formas de organización para difundir nuestra obra y defender nuestros derechos, como por ejemplo las actividades en Kassel, Alemania, o el colectivo FEMASH y la Orquesta de Mujeres de Viena, fundada por Brigitte Drass. Internacionalmente también destaca la creación de asociaciones, de alianzas internacionales y congresos como el Congress of Women in Music, fundado por la estadounidense Jenny Paul,
que por fortuna tuve la fortuna de conocerla. Decir también que además la Asociación American Women Composers, fundada en 1976, y también a través de las cuales se han impulsado la difusión de la obra de las mujeres, la celebración de concursos, publicaciones e investigaciones de gran relevancia, como los fundamentos de la teoría musical feminista de las que les había hablado al principio, escritos por Marcia Citron y por Susan McClary. Esto fue presentado precisamente en el año de 1991 en el Congreso de Mujeres en la Música, celebrada por la Alianza de Mujeres en la Música, de forma simultánea en Londres y en los Estados Unidos. En el ámbito europeo destaca, aquí es cuando conocí precisamente en la UNESCO a esta Jenny Paul, pero la mujer que más ha destacado, porque fue la primera que creó un grupo de mujeres en la música, fue Patricia Atkins Chitty, y ella fundó un grupo que se llama Donna in Musica en 1978, a través de la cual impulsó a nivel mundial la organización de investigaciones de mujeres en la música de los 5 continentes, consiguiendo la representación de las mujeres en la música en el Consejo Internacional de la Música de la UNESCO, para la difusión de la obra de las mujeres y también para luchar por los derechos. Debo decirles que la Organización de las Naciones Unidas tiene en su estructura precisamente una parte que se dedica a la música, y entonces cada año que se hace cada ciertos años se hacen reuniones internacionales, se reúnen todos los países, cada país tiene su Consejo Internacional de la Música, pero Patricia Pinchitti lo que hizo es que juntó a las mujeres que representaban de todos los continentes, a las mujeres en la música de todos los continentes, para que pudiéramos hablar en la UNESCO acerca de nuestras problemáticas como estas, ¿no? Y de hecho en el año 2000 ella escribió una declaración de los derechos de las mujeres en la música, que es la declaración de Beauty en el año 2000, y en el 2016 fue ratificada. Lamentablemente años más tarde, pues bueno, ya 2 años más tarde falleció, y actual esta es su declaración que se ratificó en el 2016, en donde está basada esta declaración, está basada en la Declaración de los Derechos Humanos de la Convención de las Mujeres, la Declaración de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de 1979, además de ciertas adendas que ya son específicamente pues para la música. Precisamente esta situación también nos hizo a nosotras, al colectivo Mujeres en la Música y a la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte, transitar hacia el ámbito legislativo. Y en el año 2000, casi paralelamente al año en que Patricia Atkins Chitty escribiera esta Declaración de los Derechos Humanos de las Mujeres, precisamente nosotras presentamos una declaración y un pliego petitorio, la Declaración de los Derechos Humanos de las Mujeres en el Arte, y lo presentamos en la Comisión Bicameral de Equidad y Género de la Cámara de Diputados. Estos documentos pues solicitan diversos derechos, entre ellos seguro médico, derechos laborales, la creación de políticas públicas en materia cultural y la implementación de medidas para prevenir y erradicar la trata, teniendo como sustento jurídico precisamente los mismos documentos que son la Declaración de los Derechos Humanos del 48 y la Convención sobre la Eliminación de todos los tipos de violencia. Y fue hasta el año 2006, precisamente aquí estamos en este Congreso Internacional en la UNESCO, que se celebró en Los Ángeles en el 2015. Allí estoy feliz porque en realidad es que aquí en México también existía un Consejo Internacional de la Música que dirigía la compositora Graciela Gudelo, y ella le escribió a Patricia Atkins diciendo, pues es que yo soy la que represento el Consejo Internacional de la Música, pero Patricia Atkins dijo, pues a mí me disculparás, pero la que tiene un trabajo, el grupo que tiene un trabajo colectivo con las compositoras es el colectivo de Mujeres en la Música, y bueno, yo estuve muy contenta porque ella tuvo esa visión de seleccionar a los grupos de los 5 continentes. Lamentablemente esta iniciativa
pues después de su muerte nadie se acuerda de Patricia Schitti, hay miles de grupos de mujeres en la música y nadie la menciona, cosa que me parece pues tendríamos que hacer. Fue el año 2006 cuando por fin se aprobó en México el Marco Jurídico Nacional de los Derechos de las Mujeres, el cual determina las obligaciones del Estado y de las instituciones para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. En este marco nos ha permitido tener un instrumento jurídico para exigir su implementación en todos los ámbitos de la vida nacional y aplicarlos a la cultura, porque el problema de este marco jurídico pues es aplicarlo y exigirle a las instituciones que cumplan precisamente con estas leyes. Por ejemplo, el artículo 18 de violencia institucional dice a la letra: son los actos o omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al disfrute de las políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia. Bueno, aquí esto es muy bonito, ¿no? Ver todo cómo ella logró llevar a las niñas que canten, porque hay países donde está prohibido que las mujeres canten, que las mujeres hagan música. Entonces, esto pues fue una cosa muy importante. Yo creo que tendríamos que hacerle un homenaje nuevamente a Patricia Schitti. Ella, gracias a ella se hicieron muchas investigaciones, como Rosario Marciano hizo en Viena y en todos los países, en Cuba, en España. Fueron países en donde ella solicitó que se hicieran investigaciones y se empezaron a crear grupos de mujeres en la música en todo el mundo. Y bueno, este es el grupo de la Bella Cubana que dirige Alicia Valdés y precisamente ella, la investigación primigenia se la pidió precisamente Patricia Schitti. Esto, y bueno, quiero terminar mi ponencia diciendo que en la actualidad continúan existiendo casos de abuso de poder, hostigamiento sexual y un sofisticadísimo modus operandi perpetrado por los depredadores, como fue el caso del compositor Boris Alvarado, quien después de la valiente denuncia de las integrantes del coro de la Universidad Católica de Chile y de las compositoras e intérpretes, lograron ellas constituir un comité de género en el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y también con la ayuda de Comuarte Internacional, y fue destituido de su cargo de profesor y director del coro femenino de dicha universidad por abuso de poder y hostigamiento sexual ejercido desde la docencia. Entonces, bueno, sí les quiero decir que este hombre lo que hacía es decir que tenía un coro femenino y que tenía un grupo de compositoras y luego ir a nuestros foros. De hecho, a mí yo lo conocí así. Él me conoció en Cuba y ahí me abordó y entonces él se hacía pasar como el que estaba organizando a las mujeres y después les mandaba correos para pedirles relaciones sexuales, realmente para prostituir a las mujeres. Diciendo que, bueno, que él les iba a ofrecer que fueran grandes compositoras, que era tan importante. Entonces él, pues ya que hubo esta destitución, yo fui a Cuba a un encuentro y yo sí lo quiero denunciar aquí, porque cuando llegué a Cuba resulta de que yo hablé con una profesora, nuestra directora de Comuarte Cuba, y le dije, oiga, ¿ya viste, Mercedes? Le dije lo que pasó con Boris Alvarado. Y me dice, sí. Y entonces resulta de que él estaba escribiéndole a todas las compositoras cubanas y a las intérpretes cubanas y a las pianistas cubanas, o sea, no le bastó con que lo hubieran destituido de Chile, sino que ya estaba con el mismo modus operandi en Cuba. Entonces 2 minutos, por favor, Leti. 2 sí, minutos. ya para concluir, decir simplemente que es importante que este sea un foro, que también quiero que sea un noble espacio de difusión y de denuncia, que consolide las redes de apoyo que hemos creado, no solo para difundir la labor de las mujeres en la música, sino también para limpiar a nuestras sociedades de acosadores y de la impunidad y el abuso. Muchísimas gracias.